Ya sabemos cómo conectar dispositivos a los microcontroladores, que es la parte de IoT que nos interesa. O sea, nos interesa tener una herramienta como el microcontrolador que podemos programar y sensar cosas de la realidad o actuar sobre la realidad, con motores, con sensores, con lo que sea. Así que ya tenemos una gran parte de nuestro sistema IoT, nuestro sistema de Internet de las cosas. Pero esto es Internet de las cosas, así que de alguna manera lo vamos a tener que comunicar y la forma en la que vamos a tratar de comunicar ese microcontrolador es de una manera inalámbrica, no con cables que los mantengan comunicados, ¿sí? Entonces vamos a entender cómo funcionan las comunicaciones inalámbricas en esta unidad. Esto es un tema que lleva muchas materias en ingeniería en electrónica o en otras ingenierías entenderlo. Lo que vamos a hacer nosotros es un resumen, un resumen muy básico de cómo funciona una comunicación inalámbrica para que tengan una idea de cómo funciona, pero no pretende ser una unidad donde expliquemos todo con lujo de detalles cómo funcionan las comunicaciones inalámbricas, ¿sí? Haría falta mucho más para explicar eso. Hasta ahora conocemos la comunicación cableada y tenemos dos o más dispositivos y lo que tenemos es contención en un circuito cerrado. Nosotros indicamos si hay un 1, si hay un 0 y el otro dispositivo lo entiende. Ahora, tiene que haber un vínculo obviamente entre las masas para lograr un circuito cerrado y tiene que haber un cable, un conductor que exista entre un dispositivo y otro. Y bueno, si tuviésemos que hacer una comunicación de kilómetros, tendríamos que tener un cable de kilómetros que una un dispositivo con el otro. Lo que vamos a tratar de hacer en esta unidad es hacer una comunicación inalámbrica como para evitarnos tener que tener esos cables. Para ello vamos a valernos de un nuevo dispositivo que es una antena. Acá la tenemos representada, la antena dipolo. Y esta antena dipolo, que ahora vamos a entender cómo funciona, nos va a permitir irradiar un campo electromagnético desde un dispositivo a otro y el otro dispositivo, el dispositivo B, va a entender que está recibiendo una comunicación del dispositivo A y notemos que están con las masas separadas ya que no necesariamente están en el mismo lugar. En la primera unidad de Introducción a la Universidad 1.0, uno de los experimentos que hizo Martínez, con una corriente fabricaba un electroimán metiéndole un núcleo de hierro, ¿sí? Nosotros lo que sabemos es que la corriente que circula por un cable genera un campo electromagnético. Cuando no hay corriente, vemos que la brújula se encuentra en un estado y cuando empieza a circular la corriente, vemos que la brújula se mueve. Así que vamos a utilizar esto de alguna manera como para señalizar, como para enviarle un mensaje a otro dispositivo. Si nosotros tenemos una carga, esa carga está emitiendo un campo electromagnético, lo vemos ahí en azul. Si nosotros aceleramos esa carga, ese campo se empieza a corregir y empieza a transmitir a lo largo del campo que estaba establecido originalmente una perturbación. Esa es la perturbación que lo que está indicando es que se está acelerando y esa perturbación viaja a la velocidad de la luz. Pero eso lo vamos a poder utilizar como herramienta para transferir información. Vamos a fabricar entonces un dispositivo que se conoce como antena dipolo. Esta antena dipolo va a tener un generador. Ese generador va a generar una onda senoidal y va a tener conectada una pata de la antena y la otra pata de la antena, una izquierda y la otra derecha. Y lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar generando una senoidal que lo que va a hacer es va a cambiar la polaridad de positivo a negativo en cada uno de los terminales. Y cada vez que hacemos ese cambio de positivo a negativo y de negativo a positivo nuevamente, lo que estamos haciendo es estamos irradiando ese cambio que acabamos de ver en la diapositiva anterior, estamos propagando, estamos irradiando un cambio en el campo electromagnético que tenía definida esa antena. Y eso se va a irradiar a la velocidad de la luz y nos va a permitir transferir información de manera inalámbrica. Esta antena dipolo va a transferir una onda, pero la onda que va a transferir a la mayor potencia tiene que ver con la longitud de esta antena. Entonces, vamos a tener un nuevo concepto que es el que se conoce como la longitud de onda, que es la distancia que hay entre un pico positivo y otro pico positivo de la onda, y esta antena en particular va a transferir a la mitad de la longitud de onda que estamos transfiriendo.
¿Cómo se calcula la longitud de onda? Bueno, es básicamente la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Pero esto nos va a definir el tamaño de la antena. Dependiendo de la frecuencia que nosotros queremos transmitir, vamos a calcular el tamaño de la antena correspondiente utilizando la velocidad de la luz como referencia para hacer la cuenta. Una vez que tenemos una antena que transmite, como la que tenemos acá en este dibujo que está irradiando, va a haber otra antena de exactamente igual dimensión, tiene que tener las mismas características, y lo que va a hacer es esta va a recibir ese espectro electromagnético que se está irradiando y va a volver a generar la onda original que se estaba transfiriendo por la antena o transmisora. Entonces esta antena receptora va a reconstruir la misma onda que la antena transmisora está transmitiendo. Y de esta forma tan sencilla nosotros podríamos aplicar esta onda senoidal a la antena transmisora o no aplicarla y eso nos serviría como para mandar un 1 y un 0. Si hay determinados momentos donde estamos recibiendo, vendrían a ser todos unos y en el momento que no recibimos más nada, vendrían a ser todos ceros. Eso es lo que se llama transmitir por supresión de portadora, porque usamos una única onda. Cuando la onda está presente es un 1, cuando la onda no está presente es un 0. Nosotros vivimos en un mundo donde las comunicaciones por radio son comunes y no estamos acostumbrados a ver antenas que tengan dos patas. Y eso es porque inmediatamente con la invención de la radio, Marconi inventó la antena monopolo. En la antena monopolo tenemos un dipolo original, pero la segunda parte del dipolo nos valemos de la conducción de la Tierra para que haga de imagen de una de las partes de la antena. Entonces utilizamos una antena monopolo que es una única parte del dipolo y nos aseguramos que la segunda parte esté conectado a la Tierra y la Tierra se va a encargar de llevar la otra mitad de la onda. Así que ahora vamos a tener una longitud de onda de un cuarto con esta antena, pero el otro cuarto se va a estar transfiriendo a través de la Tierra. El problema de estas antenas es que tienen que estar referidas a tierra, tiene que tener un plano de tierra para que funcione. Si no tenemos un plano de tierra, vamos a tener que ajustar la impedancia de la antena de alguna manera para que funcione de manera similar a si estuviese clavada en la tierra la antena. La cantidad de tipos de antena y de diseños de antena lleva más de una materia en ingeniería en electrónica. Así que vamos a evitarnos toda esa historia y nosotros vamos a hablar de las antenas que vamos a usar nosotros, que son las antenas chip o antenas PCB. PCB viene de placa de circuito impreso, Printed Circuit Board. Y lo que vamos a ver es que cuando tenemos un dispositivo que soporta radio, que puede transferir en el espectro electromagnético, vamos a ver que tienen unos diseños y esos diseños son una antena. Esa antena tiene una forma específica para el tipo de frecuencia en el que se va a comunicar y ese pequeño dibujo sobre el PCB que generalmente está aislado en un plano separado del resto del circuito nos permite irradiar y recibir radiaciones en el espectro electromagnético. Entonces eso va a funcionar como una antena y por eso en un teléfono celular o en una placa tenemos estas antenas dibujadas sobre el circuito impreso y funcionan bastante bien. Recién hablamos de la cuestión de transferir unos y ceros, ¿sí? Suprimir portadora o poner portadora, o sea, transferir o no transferir y utilizar eso como un 1 o como un 0. Pero nosotros estamos pensando en nuestra cabeza en el mundo de hoy en día que es un mundo digital y donde nosotros ya hablamos recién de comunicaciones series, series sincrónica, sincrónica y sabemos que transfiriendo unos y ceros estamos de alguna manera transfiriendo información. Podemos pensar en el código Morse y que las primeras transmisiones de radio que transmitieron información utilizaban un código para representar información, como el código Morse, y eso es totalmente válido. Pero la radio comenzó mucho antes de que existieran las computadoras y de que existieran las transmisiones digitales de información. Cuando comenzó la radio, lo que se quería transferir era audio, era la voz humana. Y la voz humana es, de vuelta, una perturbación en el aire que nuestros oídos pueden traducir y pueden interpretar como audio y que nuestro cerebro reconstruye para que nosotros entendamos que es un audio y que es una palabra, que es la voz humana. Eso ocurre en una determinada frecuencia que va de 0 a 20 kHz. Entonces, nosotros tendríamos que transferir por esta antena una señal de 0 a 20 kHz representando la voz humana.
El problema que tenemos ahora de transferir eso por esta antena es que si hay otra frecuencia que está transfiriendo otra voz humana, van a chocar y van a destruir la onda en el espectro electromagnético. Entonces, la frecuencia humana aparte oscila entre 0 y 20 kHz, digamos el espectro auditivo que puede escuchar el oído humano. Y nosotros dijimos que teníamos que calcular el tamaño de la antena para la frecuencia que nosotros queríamos transferir. Entonces no podemos tener o sea, podemos tener una antena que transmita a 20 kHz. Pero cuando transfiramos un valor menor, cuando queramos enviar la voz humana a 2 kHz, esta antena no va a ser la más eficiente de todas porque está pensada para transferir a 20 kHz. Lo que tendríamos que tratar es de transferir siempre una frecuencia fija y de alguna manera variar esa frecuencia para poder representar los 20 kHz de rango de variación de la voz humana. Bueno, eso es lo que se conoce como ancho de banda. El ancho de banda son los 20 kHz, que es en donde se va a mover la voz humana, y lo vamos a montar sobre una frecuencia mucho mayor. Bien, entonces veamos cómo resolvieron el tema de transmitir audio allá por el siglo XIX. Lo que vamos a tener es una señal que vamos a querer modular, que es la que representa la voz humana. Si esta es la señal con datos, esto es lo que nosotros queremos transmitir. Y vamos a diseñar una antena, por ejemplo, que transmite en una frecuencia AM de 630. AM 630 son 630 kHz, o sea, va a ser una señal de carrier, de portadora, que va a oscilar 630.000 veces en un segundo. Y lo que vamos a hacer es vamos a combinar estas dos con una electrónica muy sencilla y vamos a obtener una señal de amplitud modulada, lo que se conoce como AM. Y notemos que lo que tenemos es esta señal de portadora y la amplitud de la señal portadora coincide con el audio que estamos tratando de transmitir. Entonces, nuestra antena va a transmitir esto, la antena receptora va a recibir esto y va a descomprimir esta señal que recibió en dos, y por un lado va a obtener la portadora y por el otro lado va a obtener la voz original que nosotros estábamos transmitiendo por la radio. La forma en la que transmite la información es sobre la portadora, amplía o reduce la amplitud de la onda. En el caso de FM, frecuencia modulada, lo que tenemos es de vuelta una portadora, de vuelta tenemos la señal de audio que queremos transmitir, pero lo que vamos a hacer es vamos a variar un poquito esta frecuencia, no mucho, pero un poco la vamos a variar. ¿Cuánto la vamos a variar? Y más o menos el ancho de banda que queramos utilizar. En el caso de la voz humana, 20 kHz. Así que esta va a ser la frecuencia que nosotros vamos a transferir combinada, pero notemos que a veces la frecuencia se agranda, o sea, se incrementa o se decrementa la frecuencia en hertz, y ese incremento o decremento corresponde a la voz que estamos tratando de transferir. Luego, cuando recibamos esta señal en FM, lo que vamos a hacer es le vamos a restar la portadora y lo que vamos a obtener es justamente la reconstrucción de esta señal original que habíamos transmitido. Acá hay un problema, y es que la antena que estamos diseñando en algunos momentos va a ser más eficiente y en otros momentos va a ser menos eficiente, porque al estar variando la frecuencia en la que estamos transfiriendo, la antena no va a transferir siempre a la mayor potencia. A veces va a transferir a más o a veces va a transferir a menos, pero el ancho de banda para la voz humana no es tan grande y esa pequeña variación en la antena en cuanto a la potencia es prácticamente imperceptible. Así que tenemos las dos variaciones, variación en amplitud y variación en frecuencia, y existe otra más que vamos a ver, que es la variación en fase, aunque esta no ha sido, no es muy popular en lo que nosotros conocemos comúnmente como radio. La historia de la radio, el AM y el FM y la onda corta y todo eso es muy interesante, excede el alcance de esta materia. Nosotros vamos ahora a saltar en un grado enorme en cuanto a la abstracción y vamos a hablar directamente de bits y cómo transferimos los bits. Entonces, nosotros tenemos que transferir bits, ahí tenemos 5 bits. Esos bits los vamos a transferir de forma seria a lo largo del tiempo, ¿sí? Esos bits los tenemos en una determinada amplitud, la amplitud es, bueno, el nivel de tensión que asignamos para el 1 o el nivel de tensión que asignamos para el 0. Vamos a obtener
una función, o sea, vamos a tener una senoidal que es nuestra señal, la portadora, que es la que vamos a transferir por la antena. Y vamos a customizar una antena para que esta frecuencia en particular coincida con la longitud de onda de la antena, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es una senoidal que va desde -1 hasta 1 de amplitud, y lo que vamos a hacer es, vamos a modular en los distintos tipos que acabamos de ver. Si nosotros queremos transferir este 0, 1, 1, 0, 1 modulando en amplitud, Amplitude Shift Keying, y notemos que acá tenemos la portadora. Bueno, si queremos transferir un 0, vemos que lo que hacemos es reducimos la amplitud máxima a la que llegamos. Si queremos transferir un 1, dejamos que llegue a su amplitud máxima, así que ahí tenemos 0, 1, 1, tenemos 0 nuevamente y después tenemos un 1. Entonces, modulando en amplitud, o sea, cambiando la potencia a la cual puede llegar esta senoidal que teníamos de portadora, nosotros podríamos estar transfiriendo muy sencillamente cambiando la amplitud. Ahora, también podríamos haber cambiado la frecuencia. Notemos que esta señal está a una determinada frecuencia. Podemos mantener esa frecuencia para el 0 o duplicarla para transferir un 1. Entonces, si aumentamos la frecuencia, lo que hacemos es transferimos 0, 1, 1, 0, 1, cambiando la frecuencia. Esto es lo que se conoce como Frequency Shift Keying, ¿sí? Estamos modulando en frecuencia, igual que la FM. Y lo otro que se ve muy claramente cuando estamos trabajando en digitales, podríamos haber cambiado la fase. Fijémonos que acá cuando comienza cada uno de los tiempos de bits, la señal está en -1, a la mitad se encuentra en 1 y cuando está por terminar vuelve a -1 nuevamente. Bueno, esa señal original la podemos utilizar para un 0 y podemos correrla, desplazarla en fase de forma tal que comience en 1, que esté en -1 a la mitad y que vuelva a 1 al final. Y esto lo podemos llamar un 1. Y de esta forma, dependiendo en qué fase está, y detectar la fase es relativamente sencillo, podemos también transferir una señal digital. Así que con estas tres técnicas podemos muy fácilmente transmitir una señal digital utilizando una portadora, un carrier como base. Y dado que podemos hacer eso, entonces podemos combinar las tres a la vez. Y si combinamos, dependiendo la cantidad de combinaciones que hagamos, acá tenemos un ejemplo de 3 bits, en realidad podemos transferir información de a 3 bits a la vez. Entonces notemos, si dejamos la señal en una determinada frecuencia, con una determinada fase y una determinada amplitud, estamos transfiriendo, por ejemplo, esos 3 bits. Entonces, si nuestro receptor detecta esto en el tiempo, sabe que eso equivale a un 101. Y es distinto de esto que, por ejemplo, es 000, donde tenemos otra fase y tenemos la misma frecuencia, pero tenemos distinta amplitud. Y acá tenemos la misma frecuencia, tenemos la misma amplitud, pero tenemos distinta fase al 000. ¿Sí? Y vemos que podemos hacer combinaciones entre fase, amplitud y frecuencia y asignarle a cada una de las combinaciones un valor en binario, y esto es lo que se conoce como modulación por cuadratura. Y es lo que utilizan las radios modernas que nosotros vamos a utilizar en los transmisores Wi-Fi. Y si bien nosotros nombramos como que esto es muy sencillo, nosotros vamos a tener una cadena de bits que van a entrar a un codificador, ese codificador va a pasar por un modulador de cuadratura, eso se va a convertir a una señal analógica que va a pasar a la antena la va a transmitir, va a viajar por un medio, el medio sería el aire, luego va a haber un receptor que va a recibir esa señal que nosotros estamos transmitiendo, la va a convertir a digital nuevamente, luego se va a demapear y lo que vamos a obtener es los bits originales que nosotros estamos transmitiendo. Todo ese camino es complicado, requiere electrónica. Para nosotros es tan sencillo como introducir bits por un lado y sacar bits por el otro. El espectro electromagnético por el cual nosotros vamos a transmitir información se encuentra regulado, porque si yo quiero transferir en una frecuencia y viene otra persona que quiere transferir en la misma frecuencia, vamos a producir una interferencia y ninguno de los dos va a poder transferir. Entonces los gobiernos regulan el espacio y el sector del espectro electromagnético, lo sectorizan para distintas operaciones, y para que uno pueda transmitir con un dispositivo
necesita tener una licencia otorgada por el gobierno que lo autoriza a utilizar esa banda, a utilizar esa frecuencia, ese canal. Así que tenemos, por ejemplo, el espectro VLF, Very Low Frequency, que son frecuencias bajas. Fijémonos que estamos en 3 kHz, es bastante bajo. La longitud de onda va a ser muy grande, de 100 kilómetros. Así que si quisiésemos hacer una antena para transmitir en 3 kHz, necesitaríamos tener 100 kilómetros de antena. Vemos, hay técnicas para diseñar antenas que hacen que no necesariamente tengamos que trabajar en onda completa o en mitad de onda o en cuarto de onda. Luego viene el espectro de los low frequencies, frecuencias bajas. Después arranca el espectro de la radio AM, por ejemplo, que es medium frequency. ¿Sí? Estamos hablando de 600 kHz hasta los pocos megahertz. Luego viene, por ejemplo, el espectro de televisión, viene el high frequency, que es lo que se usa para radio de onda corta, lo que se usaba originalmente para televisión analógica y para radio FM, que es very high frequency. Después lo que nosotros vamos a utilizar, que está dentro del espectro de los 900 MHz y los 3 o 5 GHz, es el ultra high frequency, que es en donde se encuentra liberada la frecuencia para que nosotros podamos utilizar los dispositivos celulares o el Wi-Fi o el Bluetooth. Todo va a estar dentro de UHF. Y bueno, después tenemos más que tienen otros fines. En el caso del Wi-Fi, que es el que nosotros vamos a estudiar, hay dos rangos de frecuencias autorizados, el de 2,4 GHz y el de 5 GHz, que son las que se habilitaron más recientemente. Dentro de, por ejemplo, el de 2,4 GHz, nosotros vamos a tener canales. Hay 13 canales en el caso del Wi-Fi en 2.4. Cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz. O sea, cuando estamos transfiriendo en esta frecuencia, tenemos un ancho de banda de 22 MHz, que es lo que puede oscilar la frecuencia que nosotros estamos transmitiendo justamente para transferir información, ¿sí? Lo que puede variar en frecuencia. Esos son los 22 MHz, es lo que se conoce como el ancho de banda. Y lo que vemos es que existen 13 canales, está el canal 1 y el canal 7, por ejemplo. Estos canales, si nosotros consideramos la frecuencia centro y a cuánto se puede expandir según el ancho de banda, tenemos un rango en donde nosotros vamos a tratar de transferir lo más cercano a la frecuencia centro. ¿Sí? Entonces vemos que la intensidad es mayor cuando estamos en la frecuencia centro y a medida que nos alejamos dentro del ancho de banda va decreciendo la potencia en la que nosotros transferimos. Ahora, ¿por qué hay 13 canales y ahí estamos viendo 3? Bueno, porque hay otros canales en donde se corre el centro y lo que va a ocurrir es que si estamos transfiriendo, por ejemplo, en el canal 2, vamos a tener mucho solapamiento entre el primer canal y el canal 2. Entonces vamos a tratar, se pueden usar ambos canales, pero si tenemos dos dispositivos uno al lado del otro, uno está en canal 1 y el otro está en canal 2, se van a interferir bastante entre sí. Así que dispositivos que están cerca, vamos a tratar de que estén en canales que estén completamente separados. Y dispositivos que estén lejos pueden estar en canales que se solapen o hasta inclusive en el mismo canal, ya que la intensidad va a decaer con la distancia, entonces no sería un problema la interferencia. Luego la banda de 5 GHz también define una determinada cantidad de canales, separa si son canales para indoor o para outdoor, ya que este espectro al ser libre y que nosotros lo podemos utilizar sin tener que pagar ninguna licencia, ya que si no cada vez que compramos un dispositivo Wi-Fi tendríamos que estar pagándole al gobierno una licencia, se han definido canales para transferir de manera outdoor para poner enlaces que unan punto a punto dos lugares a grandes distancias. Bien, entonces ahora ya conocemos cómo comunicar dos dispositivos de manera inalámbrica y en particular en qué frecuencia se comunican los dispositivos que transmiten en el estándar que se conoce como Wi-Fi y ese estándar está certificado por la IEEE en el estándar 802.11. Ese estándar define varios niveles, el estándar B, G, N,
a C, cada vez hay nuevos, y a estos estándares se les fueron dando números, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día está el Wi-Fi 5, creo que es la C, y aparece el Wi-Fi 6, que creo que es AX. Entonces, con cada nueva generación del estándar se le va dando un número nuevo, pero es únicamente un fin comercial de indicar cuál es la tecnología de estándar que está detrás del dispositivo que estamos comprando. En una red vamos a encontrar que para comunicarnos por Wi-Fi vamos a necesitar un dispositivo que se conoce como Access Point, que es justamente el que tiene la parte de radio y generalmente tiene más de una antena para poder manejar más de una comunicación en paralelo. Y esto va a emitir en el espectro electromagnético y otros dispositivos van a responder en ese mismo espectro electromagnético, ¿sí? Y con todo eso vamos a ir a un dispositivo que vamos a ver que existen en distintas capas, que va a unir todo lo que nosotros comuniquemos por el espectro electromagnético con una red cableada y de esa manera podemos lograr que se expanda nuestra red. La norma define algunos términos que acá los ponemos para que estén claros de a qué nos referimos. Por ejemplo, un station, STA, es cualquier dispositivo que soporta dentro del estándar IEEE 802.11 acceso del control del medio, esto es lo que se conoce como MAC, y el acceso físico que va a ser un medio inalámbrico. Entonces, cualquier dispositivo que se comunique conforme al estándar 802.11 de manera inalámbrica es un station. Un access point en particular es una entidad que tiene un station, ¿sí? Si no, no se podría comunicar por Wi-Fi, y que provee acceso a un sistema de distribución, por ejemplo, una red Ethernet que se conecta después a Internet. Existe una etapa que es la etapa de autenticación, en donde el servicio establece la identidad de uno de estos dispositivos que se quiere conectar, que obviamente tiene que ser de tipo station, y que le da la característica de ser un miembro que puede ser asociado a este otro station, que obviamente va a ser un access point. Entonces, de esta manera, el access point reconoce a un dispositivo que se quiere conectar a él utilizando una técnica de autenticación. O sea, necesitamos saber la clave del router Wi-Fi para poder conectarnos. Una vez que nos conectamos, se genera lo que se conoce como la asociación, en donde el access point ahora es consciente de que hay un dispositivo que tenía la clave y que se pudo conectar y queda mapeado internamente dentro del sistema de distribución para que cuando se mande un mensaje se identifique a qué dispositivo se está mandando el mensaje y si ese dispositivo está mapeado dentro de ese access point, se le va a hacer una transferencia de información. La forma para identificar una red Wi-Fi es a través de un Service Set Identifier y lo conocemos como Service Set Identifier ID, SSID, y esto generalmente es un nombre, está especificado dentro de la norma cuántos caracteres puede tener, qué tipos pueden ser, pero el SSID es el nombre que nosotros le damos a nuestro access point para identificarlo como una red válida para poder conectarnos. Y así como tiene un nombre, también va a tener alguna forma de poder autenticarse contra ese access point. Cuando nosotros prendemos un dispositivo Wi-Fi, debemos encontrar alguna de las redes a las cuales nos podemos comunicar y lo que notamos es que vemos una lista de dispositivos cercanos. Ahora, ¿cómo se construye esa lista? Se construye porque los access point transmiten algo que se llama beacon, ¿sí? Beacon es faro en inglés, es como que transmite una trama con información y esa trama brinda toda la información necesaria para comunicarse a ese access point, menos la clave, ¿no? Obviamente que eso es lo que nosotros tenemos que tener. Cada access point transmite un beacon de forma periódica. Entonces cada X cantidad de tiempo se transmite ese beacon y nuestro dispositivo lo ve y nos carga en la lista de access point a los que nos podemos comunicar ese access point que acaba de ver. Ahora, lo que puede pasar es que nosotros nos queramos comunicar y que justo no haya un beacon o haya habido justo un beacon antes de que nosotros nos queramos comunicar y no encontramos la red Wi-Fi a la que nos queremos comunicar. Entonces, el dispositivo, por ejemplo un teléfono, puede enviar un beacon de solicitud, lo que se conoce como probe, como elemento para probar, que lo que hace es le indica en el espectro electromagnético a cualquiera que esté escuchando que él se quiere conectar a alguien y que necesita saber a quién se puede conectar. Y entonces luego de ese probe lo que ocurre es que todos los access points van a emitir un beacon automáticamente para que nosotros los podamos encontrar. Así que visto a lo largo del tiempo, nosotros tenemos un access point y tenemos un cliente que se quiere comunicar, otro station.
Puede haber habido un beacon original que viaja del access point al cliente y que el cliente escuchó. Vamos a suponer que eso no ocurrió, entonces lo que hacemos es un prov request desde el dispositivo hasta todos los access points que estén escuchando. El access point que nos interesa comunicar responde con su beacon y ahí nosotros encontramos en esa lista de beacons que recibimos el SSID de la red que nos queremos conectar. Entonces a partir de ahora tenemos que autenticarnos. Hay varias formas de autenticarse. Existen redes que son abiertas, o sea, redes que son sin clave. Nos podemos autenticar sin ninguna clave, eso está prácticamente en desuso. Y existen redes con una clave predefinida. Eso quiere decir que el access point define una clave y el cliente la tiene que saber. Si no la sabe, no se puede conectar. No es que le podemos pedir al access point cuál es tu clave. Necesitamos saberla de antemano. Y hay varios sistemas para autenticarse, estos son algunos. Web, que está totalmente en desuso, ya que la encriptación que utilizaba puede ser revertida y podemos encontrar la clave muy fácilmente. WPA y WPA2. WPA2 es probablemente la más distribuida a lo largo del mundo, aunque hoy en día existe WPA3. Y el problema que tienen estos sistemas es que estamos transmitiendo todo el tiempo con encriptaciones que dependen de estos sistemas de autenticación y alguien puede encontrar la forma de hackearlo o de revertir y encontrar la clave, entonces cada tanto necesitan ser actualizados justamente para hacerlos más seguros contra ataques. Una vez que está definido la forma de autenticación, que ya la tiene cargada el router y que nosotros tenemos que ser compatibles, igual el beacon informa qué tipo de autenticación utiliza, vamos a hacer un authentication request. Luego, si la clave que enviamos es la correcta, vamos a obtener un authentication response diciéndonos si estamos o no efectivamente autorizados a acceder a esa red con esa clave. Y si eso ocurre, vamos a pedir una association y el router, el access point nos va a devolver una association response y ahora ya vamos a ser parte de esa red creada por el access point. Todos estos mensajes ocurren con algo que se llama handshake de 4-wave, donde cuando se envía uno de estos mensajes se envía la confirmación por partida doble de que el mensaje fue recibido y aceptado, pero bueno, eso es tema de otras materias de redes. Esto es un panorama muy general de cómo funciona la comunicación y cómo funciona la forma de asociarnos a una red Wi-Fi. Una vez que estamos comunicados a una red, ahora vamos a tener que dialogar con otros dispositivos y lo primero que tenemos que saber es cómo identificamos a otros dispositivos y cómo nos identificamos nosotros mismos como para que otros dispositivos puedan hablar con nosotros. El modelo OSI definió allá por el pasado un modelo de 7 capas en donde queda en claro en cada capa cuál es la responsabilidad y el alcance de cada uno. Entonces existe una capa física que va a lidiar con todo lo que tenga que ver con la comunicación física, o sea, cómo los electrones o el cambio en el espectro electromagnético se transmite de forma tal de que otro dispositivo lo pueda entender. Y luego fue creando capas arriba de esos, la capa de vínculos de datos, o sea, cómo ahora que recibimos electrones los interpretamos como 1 y como 0, luego la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, presentación y aplicación. Ahora, lo que terminó ocurriendo es que nadie respetó, o muy poca gente respetó este esquema tan bien diseñado, donde las responsabilidades quedan muy bien delineadas, y terminó ganando un estándar de facto que resolvió la cuestión de comunicación sin necesariamente respetar el modelo OSI. Así que lo que estamos viendo acá es el modelo TCP/IP para darle un nombre a esto, pero es más o menos cómo se fueron desarrollando las capas de comunicación y que son las que tenemos hoy en día. Este modelo definía una única capa para link, aunque hoy en día lo tenemos por dividido en dos. Tenemos la capa física, si nos vamos a comunicar por Wi-Fi o si nos vamos a comunicar por un cable Ethernet, y la capa de datos, de cómo se unen los nodos a nodos. Luego tenemos la capa de red, y la capa de red hoy en día es principalmente la capa IP de protocolo de Internet. Tenemos la versión B4, que es la más utilizada, aunque ya estamos en un momento del mundo donde la versión B6 del protocolo IP ha empezado a tomar mayor trascendencia. Luego, sobre esta capa de protocolo IP vamos a transferir información utilizando básicamente dos, que son TCP y UDP.
las características de cada uno las vemos en las siguientes diapositivas, pero sobre esos mensajes TCP y UDP se van a montar lo que se conoce como capa de aplicación, o sea, el protocolo HTTP, HTTPS, DNS, TLS, que son los sockets seguros, SMTP para enviar mails, File Transfer Protocol para transferir archivos, etcétera, etcétera. Cada una de estas capas se apoya en la capa anterior, o sea, utiliza un mensaje de la capa de más abajo para poder transferir información. Y esto es más fácil verlo directamente en cuanto a cómo se definen las tramas, o sea, cómo se definen la cantidad de bytes que vamos a transmitir. Empezamos con la capa del data link de la capa 2, el nivel más bajo, y la tenemos acá representada como una trama tipo Ethernet. La trama Wi-Fi la podemos buscar, pero es similar. Y lo que tenemos es una dirección MAC, MAC es Medium Access Control, y esta dirección va a estar compuesta por 6 bytes. Cada dispositivo va a tener un identificador único de este formato tipo MAC que lo va a identificar dentro de la red. Entonces, en cualquier paquete que nosotros queramos mandar por Ethernet, lo primero que vamos a incluir son los 6 bytes de destino. Si yo soy una placa y le quiero transferir a una computadora, necesito saber la dirección MAC address de la computadora para transferirle. Y esos son los primeros 6 bytes que yo voy a mandar a través de la radio o a través del cable o a través de lo que sea. Luego voy a mandar mi identificación, o sea, mi dirección MAC address, la que me identifica a mí como un dispositivo. Y luego, bueno, hay un identificador para indicar que esto es una transferencia tipo Ethernet. Si fuese Wi-Fi tendrá otro identificador. A partir de ahí vamos a mandar la información que nos interese transferir. Y a esto lo conocemos como el payload, ¿sí? La carga. Estos son los datos que nosotros vamos a transferir. Y esto es variable. En una trama Ethernet común va de 46 a 1500 bytes. Eso se puede SSLMTU, se puede ajustar según la configuración de cada red, pero va a haber una carga que no necesariamente va a tener un tamaño fijo. Luego de la carga va a haber una comprobación de redundancia cíclica o un checksum, que lo que va a hacer es este número se calcula con un algoritmo aplicado sobre todos los otros bytes que nosotros transferimos, y cuando el receptor recibe toda esta información, corre el mismo algoritmo y si no obtiene el mismo número de checksum, entonces descarta el paquete porque el paquete es inválido. Esa es la forma en la cual sabemos que son seguros los paquetes que se transmiten en este caso por Ethernet. Ese payload que nosotros tenemos acá va a llevar otra capa y va a llevar la capa IP, que es la capa que está arriba de la capa 2. Esto es capa 3. La capa IP tiene varios bits para indicar cuestiones del protocolo IP, pero también tiene una dirección de origen, una dirección IP, y una dirección destino, también una dirección IP. Y esto dependiendo la versión del protocolo, si es IP4 o IP6, van a tener distintos tamaños, pero esta dirección IP que nosotros obtenemos del servidor de HCP o que nosotros le ponemos fijamente en el dispositivo cuando lo configuramos, es nuestra identificación dentro de la red IP. Así que notemos que ya tenemos dos identificaciones. Tenemos el MAC address que nos identifica en el medio local, o sea, en el cable que nos estamos comunicando o en la señal Wi-Fi con la cual estamos accediendo al access point, pero cuando vayamos a salir a internet, la dirección que nos va a identificar es esta que es IP, y este MAC address ya deja de tener sentido porque eso solamente sirve dentro de la red local a la que nos estamos comunicando. Cuando llegamos a un access point y el access point nos saca a internet, lo que vale ahí es la dirección IP. Bien, y sobre esta trama IP tenemos ahí unos bytes de opción y después tenemos datos. ¿Y estos datos quiénes van a ser? Bueno, dependiendo si estamos transfiriendo por TCP o si estamos transfiriendo por UDP, vamos a tener en esos datos una trama de TCP o una trama de UDP. A partir de acá ya dejamos de tener direcciones, porque la dirección que tenemos es IP, pero tenemos puertos. Entonces se utilizan 16 bits para los puertos, tanto de destino como de origen, en ambos dos, tanto TCP como UDP. Y de esa manera, si nosotros nos conectamos a un servidor y en ese servidor hay más de un servicio corriendo, por ejemplo, puede ser un servidor que entregue páginas web, pero que también nos permita acceder a emails, entonces
Eso va a ocurrir en dos puertos distintos. Nosotros vamos a acceder a distintos puertos para acceder a distintos servicios. Si estamos accediendo, por ejemplo, a una página web, probablemente sea el puerto 80 si es inseguro o 443 si es HTTPS, que es seguro. Pero si queremos transferirle un mail, bueno, usaremos SMTP, que es en el puerto 25 cuando es sin encriptar. Entonces, un mismo servidor puede tener, obviamente tiene una dirección IP, podría tener más de una, pero va a tener distintos puertos para los distintos servicios que quiere ofrecer. Y la diferencia entre TCP y UDP es que el paquete UDP básicamente tiene puerto de origen, puerto de destino, después hay un largo del mensaje y el mensaje con sus bits de checksum como para verificar que fueron correctos. Y si eso llega, llega, y si no llega, no tenemos forma de enterarnos si llegó o no llegó. No hay ninguna comprobación, salvo la que hagamos nosotros arriba del protocolo UDP manualmente. La diferencia con TCP es que TCP también tiene puerto de origen y puerto de destino, pero va llevando un número de secuencia y de reconocimiento, y si un paquete se pierde en el medio de una transferencia, entonces el stack TCP se encarga de retransmitir a partir de ese paquete que se perdió, y de esa forma lo que logramos es que se resincronice contra paquetes perdidos automáticamente. Podemos ver que obviamente una trama de TCP requiere muchos más bytes que una trama de UDP. Entonces, si nosotros necesitamos un servicio que pueda perder paquetes, por ejemplo, estamos viendo un video y se pierde alguno de los cuadros del video, pero un video tiene 25 cuadros por segundo, así que si perdemos uno probablemente no nos demos cuenta, pero necesitamos que eso viaje a una velocidad alta, probablemente usemos UDP. Ahora, si estamos transfiriendo información que no queremos que se pierda, por ejemplo, estamos descargando un archivo y ahí si se pierde un byte vamos a tener un archivo inválido, entonces para eso vamos a utilizar TCP. Así que en resumen, como para terminar todo esto, que es básicamente la carrera de ingeniería resumida en 10 diapositivas, cada dispositivo se va a enlazar con una red y eso puede ser cableada si es Ethernet o inalámbrica si es Wi-Fi, que es nuestro caso. El medio tiene un identificador único que es el MAC address, y eso existe tanto para Ethernet como para Wi-Fi. Dentro de esa red nos podemos comunicar con cualquier dispositivo utilizando este MAC address. Ahora, eso es dentro de la red local, dentro de los dispositivos que tenemos alcance por Wi-Fi o dentro del mismo switch si nos estamos comunicando con una red cableada en capa 2. Pero generalmente nos vamos a tratar de comunicar con dispositivos que están fuera de la red. Acá va a entrar el juego un dispositivo que se llama el router. El router une dos redes entre sí. La red de nuestro proveedor de internet, sea quien sea, y nuestra red local. Y a su vez la red de nuestro proveedor de internet está comunicado con otras redes de otros proveedores y así se forma internet. Es una interconexión de distintas redes y los routers son los dispositivos que detectan si nosotros nos queremos comunicar con otra red y pasan los mensajes de un lado al otro del router y eso se va encaminando por el lugar correcto hasta llegar al destino. Aquí ya trabajando sobre Internet, cada dispositivo va a tener una dirección IP y encima puede tener una dirección IP para la red local y una dirección IP para la red pública. Eso lo va a identificar unívocamente al dispositivo. Esa dirección IP la podemos obtener de forma estática, o sea, el usuario le dice cuál es la dirección IP del dispositivo. Esto está totalmente en desuso. Hoy en día utilizamos una asignación dinámica que es DHCP, donde hay un servidor de DHCP que usualmente está en el router, que lo que hace es asigna direcciones IP dentro de la red local. Y luego el router, cuando se conecta a la red de nuestro proveedor de internet, también accede a otro servidor de DHCP que le asigna una dirección IP particular a nuestro router. Entre dos dispositivos IP se van a mandar mensajes utilizando la capa de transporte, ya sea UDP o TCP. Siempre van a mandar o por UDP o por TCP. Este transporte tiene asociado un número de puertos y sabemos que hay 16 bits para los puertos, o sea que van desde 0 a 65.535. Hay un puerto de origen y un puerto de destino. Entonces, de esa manera, cuando llega un paquete al router, viendo cuál es el puerto de destino, sabe quién fue el que emitió el mensaje original. Los dispositivos suelen reservar un puerto específico para una aplicación específica. Entonces, por ejemplo, HTTP usa el puerto 80.
siempre que alguien se comunique por el puerto 80 va a esperar encontrar ahí un servidor HTTP. Eso es por convención, no quiere decir que estén obligados a implementar HTTP en el puerto 80, pero si nosotros queremos que nuestro dispositivo se comunique con el mundo, vamos a tratar de respetar esas convenciones para que los dispositivos se puedan conectar y funcionen. Todo este camino, existen un montón de materias donde se ve todo esto que nosotros estamos viendo acá en una diapositiva. Este es un pequeño resumen para que tengamos una idea de cómo funciona, de cómo interactúa un dispositivo IoT con el mundo. Así que a continuación vamos a conectar un dispositivo a una red IoT y vamos a interactuar con ella.